El gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular. Localización cronológica entre los años 1970 y 1973. El objetivo de aprendizaje de esta presentación es comprender la situación política en la que se encontraba Chile al momento de las elecciones presidenciales de 1970. Tenemos que el programa de gobierno de la Unidad Popular se conoció como el socialismo a la chilena. La UP tenía esa propuesta y que era definida como una manera de alcanzar el socialismo a través de la institucionalidad de la democracia liberal. Por el carácter original de esta estrategia política, también se la conoció como revolución con sabor a empanadas y vino tinto. Tenemos que durante la etapa de las elecciones de 1970 ocurren una serie de acontecimientos que le dan una característica muy especial a todo este proceso. Por un lado, tenemos la ratificación del Congreso luego de la elección, ratificación a Salvador Allende como presidente de la República. Tenemos el surgimiento también del Estatuto de Garantías Constitucionales. Y por otro lado tenemos las reformas estructurales que planteaba este socialismo en la chilena, teniendo como principal trabajo la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria y la nacionalización de la industria y banca. Al mismo tiempo, vamos a ir dándonos cuenta de que avanzado este gobierno, el país se va a ir sumergiendo en una crisis económica con una profunda intervención extranjera tanto de Estados Unidos como la Unión Soviética. ¿Por qué esto? Porque nos encontramos en pleno proceso o en pleno mundo de Guerra Fría. Al mismo tiempo, tenemos el programa de batallas de la producción, en el cual se pensaba recuperar las riquezas naturales de Chile a través de la nacionalización. Se pensaba recuperar para el pueblo y para los trabajadores. Se decía que la tierra era para quien la trabaja. Avanzado ya el gobierno, entramos en una crisis que se ve profundizada por el desabastecimiento, lo que lleva a conflictos sociales. Un gran ejemplo de estos conflictos sociales fue el denominado tancazo o tanquetazo, que fue un fallido golpe de Estado en contra del gobierno socialista de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Ocurrió el día 29 de junio de 1973 y se le denominó justamente tanquetazo o tancazo porque los rebeldes usaron primordialmente tanques y carros de combate pesado. Esto fue ya en el periodo de final del gobierno de Salvador Allende. El triunfo de la Unidad Popular. Los tres bloques ideológicos presentaron candidatos para la elección presidencial de 1970. El Partido Nacional llevó como candidato al independiente y expresidente Jorge Alessandri, cuyo lema era la Nueva República, y obtuvo un 34,9% de los votos. El Partido Demócrata Cristiano postuló a Rodomiro Tomic, en el cual su lema de campaña política era Tareas del Pueblo, Revolución Chilena, Democrática y Popular. Obtuvo un 27,8%. La izquierda llevó al socialista Salvador Allende, amparada en un nuevo conglomerado político formado a fines de 1969, la Unidad Popular. Sus partidos fueron el comunista, el socialista, el radical, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, conocido como MAPU, la Acción Popular Independiente, API, y el Partido Social Demócrata. Allende triunfa obteniendo un 36,3% de los votos. Hay un acontecimiento que ocurre previo a que asuma Allende la presidencia y que es el asesinato de René Schneider, comandante en jefe del ejército. El asesinato del general Schneider por un comando de ultraderecha vino a complicar aún más la situación. Tal acción
aparte de significar un asesinato de gran impacto en la opinión pública, obró para que la democracia cristiana decidiera ratificar el triunfo de Allende, exigiendo, sin embargo, lo que se conoció como la firma de un estatuto de garantías constitucionales, en que consistía en que Allende se comprometía a respetar la institucionalidad vigente, se comprometía a respetar el Estado de Derecho. De esta forma, se elegía al candidato, al primer candidato marxista en la historia nacional. Schneider era considerado un militar constitucionalista, es decir, respetuoso de la Constitución, ya que postulaba la tesis de neutralidad política de las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas no defendían ni representaban los intereses de ningún partido político o ideología política. Evitar que asumiera Allende era justamente este fin, asesinar el asesinato que se llevó a cabo del general Schneider. El Estatuto de Garantías Constitucionales ocurre teniendo la acción de la extrema derecha a través del grupo extremista Patria y Libertad, que fue fundado por Pablo Rodríguez Gres, que acá lo podemos observar, y tenemos la bandera y el símbolo de Patria y Libertad, y acá al lado tenemos una fotografía de integrantes de Patria y Libertad en manifestaciones callejeras para impedir que asuma Allende la presidencia de la República. Ocurre también lo que se denominó el gambito de Frey, una estrategia política obviamente influenciada por la intervención extranjera norteamericana, con la finalidad de que no asumiera Salvador Allende la presidencia del país, y que también fue realizado con la colaboración de la derecha, del Partido Nacional. ¿En qué consistió el gambito de Frey? En que el Congreso Pleno elija a la segunda mayoría, es decir, al conservador Jorge Alessandri, en la sesión del 24 de octubre. De inmediato, ya anciano, Jorge Alessandri renuncia, ¿cierto? Este candidato renuncia y deja al recién salido presidente Frey libre. Y según la Constitución, él podía presentarse como candidato a una nueva elección presidencial, es decir, llamar a una nueva elección presidencial entre Salvador Allende y el expresidente Eduardo Frei. Eso no funcionó y Salvador Allende es elegido presidente de la República, ¿cierto? Previo a esta elección se exige a Allende esta firma del Estatuto de Garantías Constitucionales, en que Allende respetase el Estado de Derecho, que también frenara las reformas más radicales del programa de Allende, de su programa de gobierno, de sus reformas económicas, ¿cierto? Sin embargo, el 24 de octubre, ¿cierto? Como les decía, el 24 de octubre es ratificado Allende como presidente de Chile en el Congreso Pleno, ¿cierto? Y también con el apoyo de la democracia cristiana.